En este vídeo vamos a hablar de castellano medieval, vamos a leer un texto con la pronunciación medieval y a continuación vamos a comentar algunas de las características y palabras típicamente medievales que aparecen en el texto, concretamente en el capítulo 22 de la General Historia de Alfonso X de cómo fue mudada Io, hija del rey Inaco, que empieza así. El rey Júpiter tan sabio era que también en las cosas yogosas como en las otras de grandes hechos, escogié por el so gran saber de las estrellas las cosas que habían de venir, también en lo uno como en lo al. Esto sobre todo en las cosas que los unos de sus dioses de los gentiles habían de hacer o hacien a otros. Y Júpiter sintió dantes la venida de la reina Juno, su mujer. Ante que ella hubiese ver, mudó él por sus encantamientos y su saber a Io en noviella, que semellase vaca egípzola muy hermosa. Y Juno, cuando llegó y la halló con aquella noviella el avío tan hermosa, sospechó y nemiga más que al, maguer que el pesó mucho con ella, comenzóyela de alabar, dicho, «Oh, qué gran noviella, qué hermosa!» Así como si non sopiese ella de la verdad como conteciera, preguntól que cuya era aquella noviella dónde, de cuáles vacas. Júpiter, porque non entrase Juno más a las preguntas de la verdad, nin demandase quién la hiciera, nin sopiese de más, díxol que aquella noviella allí se naciera de la tierra. La reina Juno, por probar a Júpiter en el hecho que se ella entendía bien, como era de esa y muy sabia, pidióyela que ella la diese como por don. Allí fue Júpiter en gran angostura. De la una parte era cruel cosa de negar sus amores de la cosa que mucho amaba. De la otra parte, habría y sospecha en non ye la dar. La vergüenza de la reina de bienestanza ye la mandaba dar. El amor lo vedaba. Venciera el amor a la vergüenza, si non porque si una vaca, que era tan pequeño don, non fuese dada a la reina su hermana y mujer, non semellaría que era vaca, sino una gran cosa que non podría ser asmada nin puesta en precio, o voyela a dar. La reina, según cuenta Ovidio, maguer que el fue dada la complueza, no perdió ella por eso luego todo el miedo de los celos, ca se temía de Júpiter, que maguer que ella la daba, que ella la furtaría. Ahora diremos de cómo hizo a ello. A lo largo del texto, en las 4 diapositivas, he puesto bastantes cosas en negrita, todas ellas y realmente más merecen un comentario, pero aquí he tenido que hacer una pequeña selección. Primero, los imperfectos en ie, como escogié, habían, hacien, por los actuales escogía, habían, hacían. En la Edad Media van a coexistir los alomorfos actuales en ia, como en escogía, con los más frecuentes en la Edad Media, que son ie, con hiato, sería escogie, y el que tenemos aquí, con diptongo, escogié. También vamos a encontrar los pronombres yelo, que aunque aparecen escritos en una palabra, realmente son dos pronombres, el equivalente al actual se, lo, se, la, etc. Aquí, como todo el rato está hablando de la novilla, entonces es yela, se, la. Y estos pronombres, yelo, yela, son la evolución como una sola palabra de los pronombres latinos illi, dativo, el equivalente a le, illam, acusativo, el equivalente a la. Y esto es básicamente lo mismo que todavía existe en el italiano actual, liela. Relacionada con la diapositiva anterior tenemos la acentuación etimológica de algunas palabras. Es decir, se mantiene el acento en la vocal que tocaba el latín, antes de que el hiato se transformara en diptongo. Entonces tenemos reina, actualmente decimos reina, y bio en lugar de bio. Eso es porque todavía se mantiene el acento donde correspondía el latín antes de que se perdiera la consonante. Entonces de regina, reina, bio, por una forma, vamos a decir vulgar, vido. Luego, una partícula, el partitivo ende, que es la misma palabra que todavía se usa hoy en por ende, cuando quiere decir por consiguiente. En la Edad Media tenía también otros significados, pero aquí aparece con el significado partitivo de ello. Esto en español actual ya no existe, pero sigue existiendo en el italiano ne y en francés y catalán en. Entonces, por ejemplo, cuando dice non sopiese ella de la verdad, podríamos actualizarlo como no supiese ella la verdad de ello. Entonces vemos que el italiano, el francés y el catalán
lo conservan, en estas lenguas está bastante más evolucionado, mientras que el castellano ende permite ver de forma bastante clara la etimología desde el latín inde, que significa literalmente de ahí. Y por cierto, no hemos terminado el vídeo, pero un brevísimo anuncio. Estoy preparando algo. Todavía no puedo decir qué es, pero sí puedo decir que no es un curso. Lo voy a anunciar en los próximos meses, así que para no perdértelo, apúntate a mi boletín, que además vas a divertirte y aprender mucho. pacus.es/boletín. Ese es el breve anuncio, continuamos. Aparece también el interrogativo cuyo, lo vemos ahí con su tilde. Dice, preguntó que cuya era aquella noviella. Este cuyo interrogativo equivale a de quién, es decir, le preguntó que de quién era aquella novilla. Y podía aparecer en esta estructura cuya era aquella novilla o cuya novilla era aquella. También habréis visto que aparecen todo el rato los enclíticos apocopados, es decir, estos pronombres que aparecen pegados por detrás de una palabra, normalmente el verbo, pero ya vemos que no solo. Y esos pronombres pegados, enclíticos, muy frecuentemente en la Edad Media van a perder la vocal. Muy especialmente cuando el pronombre es le, pero también hay casos de lo y la. Entonces, cuando dice il, eso quiere decir ile, quel, que le, preguntol, preguntóle, díxol, díxole. Luego tenemos también el pluscuamperfecto etimológico. Cuando dice aquella noviella allí se naciera, tenemos ese naciera, que actualmente es imperfecto de subjuntivo, pero que en la Edad Media es pluscuamperfecto de indicativo porque era pluscuamperfecto de indicativo en latín. Es decir, aquella novilla allí había nacido. Este uso de naciera como pluscuamperfecto todavía aparece de vez en cuando en español, pero principalmente español novelesco, periodístico, aunque por otra parte sigue siendo así en gallego y portugués. Luego también aparece frecuentemente, porque estamos todo el rato hablando de la novilla, los diminutivos en iello, es decir, la noviella. Y esto, que suena bastante a castellano medieval, con ese diptongo ie, realmente es lo normal, realmente es lo que esperábamos. La forma actual illo es lo raro. Entonces, en la Edad Media, muy frecuentemente vamos a tener la forma que corresponde con el diptongo, aunque ya empieza a haber casos de illo. Tenemos también el adverbio y, que en la adición le ponemos la tilde por facilitar su identificación. Este adverbio y significa allí o ahí, y en principio procede del latín ibi, que significa exactamente eso, allí, ahí, aunque también podría incluir ic, que significa aquí. Fonéticamente y también semánticamente, las dos opciones son válidas y probablemente hay un poco de las dos. En cualquier caso, ese adverbio y hoy en español está desaparecido como palabra independiente, pero esa es la y que sigue apareciendo en hay, estoy, soy, doy, voy, porque esto estrictamente debería haber sido a, esto, so, do, vo. En cambio, todavía aparece en francés il y a, catalán y a, que es el equivalente al español hay. Luego, ¿qué es esa enemiga que aparece? Simplemente procede del latín inimica, literalmente enemiga, con el significado de un perjuicio. Aquí en este contexto más bien un engaño, ¿no? Juno sospechaba esa nemiga, ese engaño, más que al. Y ahora, ¿qué es ese al? Procede del latín alid, que es otra cosa. Entonces dice, sospechó ahí un engaño más que otra cosa. Y por cierto, este al, que por supuesto ya está desaparecido, pero tiene la misma raíz que palabras como por ejemplo alienígena, literalmente nacido en otra tierra, o sea, extranjero. Otra cosa es que ya cuando decimos alienígena pensamos en extraterrestres. Luego tenemos un verbo bastante curioso, ubiar, que a veces aparece con H, sin H, con B, con V, viene del latín obuiare, que significaba salir al encuentro. De forma súper literal podríamos entenderlo como plantarse en medio de la vía, del camino. Y este verbo puede formar una perífrasis muy típica medieval, muy especialmente del siglo XIII, que es el siglo de Alfonso X, que equivale al actual llegar a o conseguir o lograr. Entonces, cuando dice que Júpiter transformó a Io antes de que Juno llegase a verla o antes de que consiguiera verla, lograra verla. Entonces tenemos este verbo ubiar muy curioso y bastante restringido en el tiempo, principalmente siglo XIII. Y por último, asmar. Dice, non podría ser asmada impuesta en prezio. ¿Qué significa este verbo asmar? Viene del latín vulgar adaestimare, literalmente estimar el valor de una cosa.
¿no? Entonces vemos que aquí básicamente se repite un poco. Dice, no podría ser estimada en cuanto a su valor ni se le podía poner un precio. Ahora bien, quizá no es tan redundante, quizá el escritor, y esto estoy yo medio inventándomelo, pero podría haber utilizado este verbo de forma intencionada, porque también aparece algunas veces con el significado de planear una treta, como la treta que estaba llevando a cabo Júpiter. Y con eso ya terminamos este breve comentario. Recuerdo, estoy preparando algo relacionado con todo esto, entonces si os ha gustado, si os ha interesado este vídeo de castellano medieval, apuntaos a mi boletín pacus.es/boletín y ahí seréis los primeros en saber qué es y cuándo estará disponible.